lo siguiente, jóvenes, dependiendo de la cualidad, es decir, de la guna que sustente la actividad que se analiza, entonces podemos plantear que ella es o con tendencia a rayas, con tendencia a tamas o con tendencia a sattva. Los diferentes niveles del universo están constituidos por cualidades que albergan a criaturas que poseen similares condiciones. Por esa razón, en los lugares sádvicos viven criaturas sádvicas, mientras que en los lugares negativos, es decir, no negativos en el sentido de que sean malas, sino negativos en el sentido de que poseen rayas y tamas, se albergan criaturas con esa misma naturaleza. Es decir, aquí la condición y la cualidad digámoslo así, de válido o de erróneo, no está estructurado específicamente por una cualidad ética. Es decir, a los devas les es fácil actuar de manera sádvica porque su estructura y su naturaleza tiene esa condición. Entonces operan desde los planos sádvicos. Hay, por ejemplo, devas que son sádvicos, pero en su sistema hay, por ejemplo, rayas o hay, por ejemplo, tamas. Entonces no dejan de ser sádvicos, pero controlan una actividad especial, por ejemplo el egoísmo, o controlan una actividad especial, en el caso de ser tamásica o rajásica, ¿sí? Una fuerza de la naturaleza. Entonces, se puede ser sádvico con, digámoslo así, tintes de rayas o tintes de tamas, pero no se deja de ser sádvico. Entonces hay devas, no estamos hablando de rakshasas, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando de devas. De devas, por ejemplo, que en las historias van en contra de los dioses, o simplemente que por función tienen alguna cualidad o característica, o inclusive rakshasas que tienen una altura similar en rango a la de los devas. Pero en ellos hay una tendencia a que prolifere mayor cantidad de rayas o mayor cantidad de tamas. Tamas produce sentido de egoísmo, ¿sí? Es decir, tamas afianza, cristaliza, reduce, diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Tamas. Tamas es la cualidad y la virtud que produce sentido de yoidad. Una mente entre más tamas tenga, más sentido egoístico produce. Y todo lo interpreta bajo esta perspectiva inusual egoísta. Entonces le es fácil ser o altamente vanidoso, o le es fácil ser altamente arrogante, o le es fácil ser altamente ostentoso, y cualquiera de las condiciones que operan sobre lo que es la percepción. ¿Estamos de acuerdo? Pero rayas lo que genera es sentido de movimiento y actividad. Entonces, por ejemplo, una mente rayásica es una mente inquieta, una mente curiosa, ¿sí? Una mente que pregunta, una mente que duda. Dependiendo de cómo sea la constitución del deva o del rakshasa o del, ¿cómo se llama? Del demonio, es que la palabra demonio no cabe, ¿no? Pero bueno, la característica del deva, la característica del demonio, del devi o del rakshasa, así entonces operan las cualidades propias, pero no es una condición netamente moral, sino asociada a la constitución del plano en donde él se desempeña. Hay entonces planos que son sádvicos, hay planos que son rajásicos y planos que son tamásicos. Los planos rajásicos son los planos superiores de los lokas. ¿Se acuerdan los lokas? Bur, Bovas, Baja, ¿sí? Yanaha,
Tapaja, Satyam y falta uno. Ah, bueno. Bhuva no son planos sádvicos, son planos rajásicos. En esos planos rajásicos hay alto sentido de diferenciación, hay alto sentido de movimiento. Y es donde se produce materia, en donde se compensa karma. Razón por la cual Bur, que es la Tierra, es un planeta altamente rajásico. Luego viene lo que se llaman los talas. Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Talatala, Mahatala y Patala. Esos son planos altamente tamásicos, en donde, por así decirlo, existen devis o existen rakshasas que procuran e impulsan todas las actividades. Por ejemplo, el odio. El odio como inteligencia se diferencia del amor como inteligencia. Entonces hay, por así decirlo, una inteligencia patrón. ¿Me sigue? Una inteligencia patrón. Una especie de arquetipo del orgullo o una especie de arquetipo del miedo. Esa especie de arquetipo del miedo que le da la consustancialidad, la dirección y el orden a esa función, siempre es un rakshasa o un devi. Siempre. Entonces, ¿en qué lugares viven? Viven en lugares asociados materialmente por las gunas a aquellos en donde su naturaleza es similar. Es decir, en planos donde hay, por ejemplo, sattva, pero hay predilección también por rayas o predilección también por tamas. ¿Me siguen? Entonces no es una cuestión moral ni ética. Es simplemente una concordancia de las gunas respecto a las características esenciales. Cuando una función es universal, se llaman devis. ¿Sí? Cuando una función es universal, es decir, cuando una función sea del universo entero, son devis. En la medida en que la función es, digamos, la más cónica y tiende a ser mucho más puntual y personal e individual, esa función egoística o cualquier otra que sea está regida por un deva de menor calidad e intensidad, a lo que se llegan a llamar los elementales y los elementals, es decir, a devas de muchos tipos, muchas características que no tienen el poder de funcionar sino sobre aspectos específicos y esenciales, rajásicos o tamásicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la medida en que la expresión formal del deva ocupa una amplitud cada vez mayor y en diferentes locas o en más locas, estamos hablando de devis entonces que son superiores, como son por ejemplo Brahma, Vishnu y Shiva, o como el mismo Ishvara, rector del karma. Como el karma es una condición que opera en este universo y en los otros universos, entonces este Ishvara es rector de todo aquello que en ellos ocurre y opera. En la medida en que hay menos rango, ¿sí? Entonces hay tipos de rango de dioses, hay tipos y rangos y linajes de nagas, hay tipos, rangos y linajes de avataras, hay tipos, linajes y rangos de devis, ¿eh? Y de todo tipo de criaturas que tienen mayor universalidad en su saber, mayor universalidad en su enseñanza, mayor sensibilidad y universalidad en su expresión de cualquier tipo que ésta sea, y los hace ser devis superiores o ser devis inferiores. Todos ellos tienen un lugar para vivir, sea la expresión en el mundo débico. ¿Sí? Ya están los talas o están los locas. En cualquiera de ellos se expresan de manera clara y concisa los diferentes órdenes de divinidades que rigen los diferentes eventos que operan y prosperan en la mente humana y en los koshas humanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay funciones cognitivas o funciones psíquicas o psicológicas que al transformarse generan benignidad y universalidad. De tal manera que hay entonces rakshasas que tienen la capacidad de poder transformarse y convertirse en devis, dependiendo de la condición que prolifere o que produzcan en la raza humana.
o en el entorno de la realidad humana. Pero aquí no hablamos de demonios como hablamos en el cristianismo de demonios, porque el cristianismo el demonio es malo porque es malo por sí mismo. ¿Me entiendes? Su naturaleza es así. Y nunca mudará ni transformará a ser otra cosa que eso mismo. Eso es lo que está siempre, digámoslo así, determinado a permanecer de una manera y nunca podrá transformarse. Nosotros hablamos de que los rakshasas, los devas, simplemente en su mente, poseen una consustancialidad en la que se reparten la calidad de rayas, tamas y sattva. Y eso los hace ser más conscientes, que es un flujo de sattva, o proveer más actividad, que es un flujo de rayas, o proveer sentido de diferenciación y egotismo, que es característica específica de tamas. Ahora, cuando hay solo tamas, sin el más mínimo nivel de conciencia, entonces hay la brutalidad propia del egoísmo, ¿sí? De la persona que es capaz de destruir a otros solamente por su bien y beneficio propio. Esa persona posee muy poco sesgo de rayas o de sattva, pero posee una inmensa capacidad de tamas en sus estructuras mentales. El cuerpo pránico tiene una inmensa capacidad rayásica. Y el mano maya kosha y el vijnana maya kosha tiene una altísima capacidad sádvica. Mientras que el cuerpo físico tiene una capacidad muy fuerte de tierra, ¿no? de tamas. ¿Estamos de acuerdo? En todos estos koshas hay divinidades presidentes que rigen las diferentes funciones y condiciones de ellos, ¿no? Entonces hay dioses, devis, hay rakshasas que operan de alguna manera introduciendo una peculiar forma de ser y una peculiar expresión de ser en el ser humano. ¿Les parece? Los devas alientan. Los devas son como arquetipos. Los devas se parecen a arquetipos. Se parecen a arquetipos. Los devas se parecen a arquetipos. Son como arquetipos, arquetipos de pensar. Son como esquemas mentales que no se transforman, que no cambian, que rigen esas formas inteligentes de ser. Por ejemplo, hay arquetipos mentales que rigen las enfermedades. Las enfermedades tienen una inteligencia. Es decir, las enfermedades tienen patrones de conducta. ¿Entienden lo que les digo? Las enfermedades poseen patrones de conducta. Es decir, las enfermedades son conscientes. Una enfermedad es consciente de ser enfermedad. Posee una inteligencia propia que le permite prosperar en un organismo y hacer lo que su naturaleza ahí existe. Por esa razón es posible trabajar sobre los elementales de las enfermedades o sobre elementales de familias de elementales en los que prosperan enfermedades. Los elementales se reúnen por similitud en familias, como por ejemplo en los altos niveles existen linajes, características de cada una de las especies. Así también en los diversos estadios de la existencia de los rakshasas hay familias, o en los diferentes estados de los elementales hay también familias. Entonces, hay veces que enfermedades son familias de elementales, hay veces enfermedades son grupos de elementales, hay veces enfermedades tan solo un elemental. Conociendo su naturaleza, su raigamen, es posible intervenir sobre estas fuerzas y poder equilibrar al ser humano. Pero ha de conocerse con entera claridad y característica lo que se está haciendo, porque si no, el elemental finalmente tiene que producir su obra. Y el caso de que ustedes hagan cosas incorrectas, lo que hacen es atrapar un karma que no les es propio. Entonces es muy complicado, es una cosa con las que no se juega. ¿Estamos de acuerdo? Pero las enfermedades como tal, y así como las enfermedades,
los koshas, los cuerpos, las formas de las manos, las formas de los brazos, el tipo de cabello, el color de cabello, no son más que expresiones de elementales según las ocasiones propias del prarabdha karma. Todo aquello que actúa y los arquetipos del movimiento en todas las cosas y en el universo todo lo que prolifera acción y diferenciación está regido por una inteligencia. Es una inteligencia que hace, por ejemplo, que una hoja sea hoja. Esa es una inteligencia de un árbol. Que la rama de un árbol sea rama y no hoja. Que el árbol sea árbol y no solamente una rama y una hoja. Que un grupo de árboles sea bosque y no solamente un árbol. Hay cada cosa que alienta la expresión de la vida en todas sus manifestaciones. Y hay elementales que permiten al espacio que hay entre las hojas de las ramas de los árboles en el bosque expresar el sentido del viento que sobre ellos los mece. Y ahí que entonces podemos situarnos en una condición de vida que es tan multifacética porque todo está finalmente lleno de inteligencia porque todo finalmente es conciencia. Esta completura de conciencia, que es una expresión de inteligencia, tiene innumerables campos en los que se puede expresar. El ser humano puede detectar el campo asociado a la expresión de cualquiera de ellos y ponerse en contacto con esa naturaleza y con ese deva en especial. Entonces es posible ponerse en contacto con el deva de la uña de la pierna, de la uña de la pierna izquierda, del dedo índice, no el índice, no, el pequeñito, el gordo. ¿Sí? Es posible contactar con cualidades y características que rigen la naturaleza formal de cada cosa, a la inteligencia que le permite a eso manifestarse y mantenerse de esa manera y no de otra. Es posible hacer eso. ¿Me entienden lo que les digo? Y hay entonces que el patrón no es la bondad, ni es la maldad. Por eso cuando las traducciones del Gita o de cualquier otro libro se occidentalizan es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Hay un libro que es muy lindo, que tal vez algunas historias les he contado en algunas ocasiones, que tratan de un vampiro que cuenta historias y en caso de no poder encontrar la solución de la historia que plantea, la víctima debe morir. Sin embargo, la víctima siempre encuentra la solución, entonces él tiene que nuevamente empezar con otra historia y así sucesivamente por 100 historias más. La traducción occidental es vampiro. La traducción oriental sería como un ser que está muerto y juega a divertirse con las personas. Pero claro, en nuestra comprensión y nuestra concepción esa palabra no existe, lo más cercano es vampiro. Entonces se habla de las 100 historias del vampiro. ¿Me entienden? Ahora imagínense cuando yo a veces en los aviones leía los cuentos. Y dejaba el librito por ahí, un librito terriblemente inocente, que lo que busca es desarrollar discernimiento a través de ingeniosas historias. Y el título era Los 100 cuentos del vampiro. Cada vez que me acordaba me tocaba voltear la carátula, ponerle algo encima para que el que estaba al lado no se asustara, ¿no? Ir en un avión, volar 10 horas con alguien que está leyendo los cuentos de los 100 cuentos del vampiro, pues no sabe uno qué pensar. Tiene 10 horas para pensar. La dificultad de poder traducir con coherencia mundos que en nuestro proceder no existen, porque la tradición no es clara en ello. Se plantean, por ejemplo, ángeles, tronos, denominaciones, arcángeles, ¿han visto? Pero nunca nadie se atreve ni siquiera a plantear de qué va esa gente o de qué van esas divinidades. Nadie sabe. Es una tradición que está más allá de nuestras propias posibilidades. En la tradición hindú hay mucho de esto, pero no se habla de la condición demoníaca como se traduce aquí en los libros. Ni se habla de la traducción, de la participación angélica
bondadosa y buena como qué, como la que se produce acá, ¿no? Hasta el mismo Shiva es productor de la destrucción, imagínense. Shiva es productor de la destrucción. Es el dios de la destrucción de las cosas. Pero debido a que ello es tan universalmente válido en todos los universos, es una expresión organizada que está en todas partes y por lo tanto es un Devi inmenso. Un Devi de los primarios y de los básicos en el universo. Porque en el universo todo cambia. Esa condición de cambio en el cual se transforma una cosa para pasar a ser otra, eso es Shiva. Es el orden que impulsa que haya el cambio y la manifestación. Eso es Shiva. Por eso hay que tener cuidado cuando se leen estos libros y se habla de la condición demoníaca. Uno ya por plantear demoníaca habla de malo, ¿sí? De intruso, de erróneo. Ya empieza a aparecer el exorcista y mil cosas por el estilo. Y no va por ahí, no va por ahí. Simplemente son divinidades que tienen la condición, según la característica rajásica, tamásica o sádvica, de dirigir, conducir o manifestar y ser el agente consciente, es el impulso consciente diferenciado de una expresión específica de la vida, de la naturaleza. Por esa razón, si ustedes ven, por ejemplo, un bosque y quieren encontrar el Deva de todo aquello que en el bosque es vertical, hay un Deva para ello. ¿Entienden lo que les planteo? Si ustedes quieren encontrar en el bosque un Devi que plantea y que controla todo lo que es amarillo en ese bosque, entonces encuentran un Deva. Porque siempre existe infinitas e ilimitadas posibilidades en cómo la información se expresa. Y siempre hay un Deva que controla esa posibilidad de expresión. Siempre, siempre. Y ahí entonces que si ustedes buscan una enfermedad, pueden encontrar un Devi o una familia de Devis que sean más sádvicas, no tan rajásicas y tamásicas, que puedan actuar sobre esta familia o sobre este Deva para poder curar una enfermedad. Entonces van a frutas, van a hierbas, van a raíces, van a hojas, a pedazos de troncos, a través de los cuales pueden promover una cura, mejorar a una persona, en base a la consistencia que opera la integración propia de la conciencia en todas las cosas. ¿Me siguen? ¿Me entienden?